Entonces, chicos, comencemos. Sí, ya. Y ahí comenzó la grabación, justo ahorita. Vamos a ocultar esto. Entonces, la asesoría de hoy sería sobre la gametogénesis, la formación de los gametos desde la etapa embrionaria, vamos a verlo, el ciclo menstrual y la primera semana del desarrollo. Sí. Primero, la gametogénesis. Entonces, como les dije, utilizamos más o menos las imágenes, pero más o menos explicadas de un poco más, una forma más sencilla, ¿sí? Entonces, lo que les vino en el pasito, en su pretest, era en dónde se formaban las células germinativas primordiales, ¿no? Eran en la pared posterior del saco vitelino, ¿sí? Eso, le hice esta pregunta porque justo lo vi en uno de los bancos y también me preguntaron a mí. Entonces, como les dije, vamos a dejar esto un poquito de lado para centrarnos primero en esto, que era el eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Creo que aquí está la imagen. Ya. Cuando se va desarrollando el cerebro, el sistema nervioso central, ¿sí? Hay una pequeña partecita aquí, este azulito, no sé si lo ven, ese vendría a ser el hipotálamo. Debajo del hipotálamo encontramos la hipófisis, que es esta. Estas dos son las hipófisis. Esta es la hipófisis, todo esto. Y esta región de acá arriba es el hipotálamo. ¿Sí? Esta región va a coordinar muchísimas de las hormonas, muchísimas de la secreción de hormonas que va a haber. Entre ellas, las hormonas gonadotropas, o sea, las que van a permitir, en el caso de lo que veremos hoy día, tanto la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, perdón, de los folículos, el desarrollo de los espermatozoides, ¿sí? O sea, aquí, digamos, mediante regulación del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo lo que hace es secretar hormonas. ¿Hormonas hacia dónde? Hacia la hipófisis. Y dependiendo, o sea, yo solo te voy a centrar hoy día en lo que es la parte de las hormonas gonadotropas, o sea, la LH y la FSH para ustedes, porque también secretan muchísimas hormonas más. Por ejemplo, si hablamos de la región anterior, vamos a hablar de la FSH y la LH. En la región posterior, que es esta de acá, en la hipófisis posterior, se habla de otras hormonas, como la vasopresina, la vasopresina y la hormona antidiurética. ¿Sí? Esas dos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Para la liberación de las hormonas gonadotropas, se libera aquí una hormona conocida como la hormona liberadora de gonadotropinas. Hormona liberadora. O sea, va a hacer que en la adenohipófisis, o sea, la hipófisis, esta parte de acá, se libere las hormonas gonadotropas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotropas? La LH, conocida como hormona luteinizante, y la FSH, conocida como hormona folículo estimulante. ¿Sí? Más o menos por ahí viene relacionado con sus nombres, que la FSH, o hormona folículo estimulante, estimula el desarrollo de los folículos, ¿sí? A nivel de los ovarios, y la hormona luteinizante es la que se va a presentar y va a aumentar, va a tener un pico para permitir la ovulación y después que se forme el cuerpo lúteo. Justo está acá. Sí, el hipotálamo le manda una señal a la hipófisis, esa es la hormona liberadora de gonadotropinas. Le manda una señal, la hipófisis lo que hace es liberar a la LH y la FSH. En el caso de la mujer, la FSH permitía el desarrollo de los folículos, por eso se llama hormona folículo estimulante, y la LH permite la ovulación, ¿no? Y después la formación del cuerpo lúteo, hormona luteinizante. Y en el caso del hombre, lo que permite es el desarrollo de los espermatozoides. Aquí está. Sí se está grabando, ¿no? Me parece que no se esté grabando ahí, sí. Sí.
Ya. En el caso de la FSH, como les dije, ¿no? Este es el caso de lo que sucede en los testículos. La FSH, cuando se libera, ¿sí? Vamos a ver que va a actuar sobre los receptores. Estos receptores van a producir de forma directa la maduración de la formación de los espermatozoides, ¿sí? Mientras que la LH todavía tiene que actuar sobre otras células que están en el intersticio de los testículos, conocidas como células de Leydig. Estas son las que van a producir testosterona. La testosterona estimula las células de Sertoli, que son estas. O sea, estas son las células de Leydig. La LH llega a las células de Leydig y estas células van a producir testosterona. Y la testosterona es la que va a actuar sobre las células de Sertoli, que son estas. Que tienen como función, les dicen células de sostén, porque sí, van a sostener a las espermátides, a todos los precursores de los espermatozoides y a los espermatozoides para que esos puedan desarrollarse, pero a la vez también les dan como que función de nutrición, también permiten la nutrición de estas células, tanto los precursores como los espermatozoides, ¿sí? O sea, cada uno tiene su función, una casi de forma directa, la FSH, y la otra que es indirecta, ¿no? Porque primero estimula las células de Leydig y luego estimula la formación de testosterona para que las células de Sertoli se desarrollen y puedan nutrir y favorecer el desarrollo de los espermatozoides, ¿no? Más o menos ese vendría a ser el eje hipotálamo hipofisiario. Como les dije, no solamente se van a producir a nivel de la hipófisis solo la FSH y la LH, sino que se van a producir muchas más hormonas, como la prolactina para la formación y desarrollo de la leche, la vasopresina, la ADH, hormona antidiurética, en el caso de, ¿cómo se llama este? La hormona estimuladora de la tiroides también se va a producir a este nivel. Más o menos, esa es la idea de cómo funciona el eje hipotálamo hipofisiario. No les voy a mencionar todas las hormonas. Ahí está, aquí pueden ver otra. En el hipotálamo, ¿no? Pueden ver. Estimula a la hipófisis y la hipófisis va a estimular a una glándula endocrina. La glándula endocrina va a producir la hormona final. Y esto de acá, ¿por qué es que ven estas flechas? A estas flechas de aquí, las flechas hacia abajo, ¿sí? Si se dan cuenta, es para que se produzcan más hormonas. Pero las flechas hacia arriba funcionan de manera negativa. ¿Cómo se llama? Regulación negativa, bro. O feedback negativo. O sea, al final se ha producido esta hormona, digamos, la hormona luteinizante, ¿sí? La LH, ha llegado a su pico y la misma hormona luteinizante llega a la tiroides, a la hipófisis, al hipotálamo y dicen, ¿sabes qué? Basta, ya no más. Algo así. Como que ella solita dice, ya he llegado hasta donde tenía que llegar y como que le voy a decir al hipotálamo, a la tiroides, le voy a decir al hipotálamo, a la hipófisis que ya no produzca más hormona luteinizante. No hay más espacio, es suficiente. Entonces, una vez ha llegado al pico, ella misma se regula, o sea, manda el feedback negativo, como que ya no. Pues sí, creo que sí se ha entendido esa parte. Eso vendría a ser estas flechitas hacia arriba. O sea, mandan señales. Estas hormonas mandan señales hacia la hipófisis y el hipotálamo para regular su propia secreción y que no se produzca de más. Entonces, en el caso de las gónadas masculinas, y bueno, sabemos que son los testículos, el lugar donde se va a producir la maduración, desarrollo de estos gametos va a ser justo aquí, sí, en estos canalículos. Recuerdan, ¿no? El orden de los canalículos, conductos deferentes, luego el epidídimo, que es esta parte de acá, todo tortuosa, luego digamos por aquí los conductos eferentes, canalículos rectos, que son estas cositas de acá. Este entremallado que ven acá es la red de testis. ¿Sí? Después de la red de testis, seguimos a estas cositas acá, que estos son los folículos. ¿eh? Los folículos están en la zona medular. ¿Y por qué les digo esto? Porque es ahí donde se va a producir el desarrollo de los espermatozoides. ¿Y en qué parte de los folículos? Justo en los túbulos seminíferos, que están aquí. Los túbulos seminíferos son estos. Conductitos chiquititos que se pueden ver ahí.
justo en medio. Esos acá son los conductos seminíferos. Lo importante de acá es que conozcan ahorita los túbulos seminíferos, ¿eh? En que están en la médula. Sí, en la médula. Entonces, ¿cómo es que se va a producir la espermatogénesis? O sea, el desarrollo de los espermatozoides. Todo va a comenzar a partir de estas células precursoras, que vendría a ser, en el caso de los espermatozoides, vendría a ser las espermatogonias. ¿Sí? Esas espermatogonias van a dividirse de forma mitótica, ¿sí? Para poder multiplicarse. O sea, obvio. Primero, lo que sucede cuando son poquitas células, ¿no? Comienzan siendo poquitas y luego van a empezar a multiplicar. Primero, de forma mitótica, ¿sí? Hasta que ya llega un punto en el cual son muchas y empiezan a desarrollarse, a cambiar de forma para ser espermatocitos primarios. Es a partir del espermatocito primario aquí. Ya, las espermatogonias van a dividirse de forma mitótica hasta que, digamos, sean muchas, las suficientes como para poder originar a los espermatozoides, ¿no? Entonces, después de tener a las espermatogonias suficientes, estas van a cambiar a espermatocitos primarios. Y a partir de los espermatocitos primarios es que se va a dar la primera división meiótica. Quiere decir que a partir de células que son diploides, vamos a obtener células haploides. En la meiosis, en la meiosis, a diferencia de lo que sucede en la mitosis, no tenemos células diploides a partir de células diploides, sino que obtenemos células haploides a partir de células diploides. La célula madre va a ser diploide y la célula hija va a ser haploide. ¿Cuántas células vamos a obtener a partir de la meiosis? Cuando terminamos todo el proceso, tenemos tenemos 4. ¿Sí? Por eso acá arriba tenemos un espermatocito primario. Aquí tenemos a los 2 espermatocitos después de la primera edición, que son los espermatocitos secundarios. Y luego abajo tenemos a las espermátides. Y después de eso, estas espermátides tienen que cambiar su forma, ¿sí? Para poder tener, bueno, para ser de esta forma alargada, así como le llaman, ¿no? Se me fue el nombre de cómo le dijeron al inicio. Ya, bueno. Este cambio que tienen como una metamorfosis se le llama espermiogénesis, aquí está. ¿Sí? Van a cambiar, o sea, su núcleo se va a hacer más chiquito, se va a concentrar. Acá dice la formación del acrosoma, que es en sí el aparato de Golgi que se va a poner en la parte de adelante de la cabeza. Ese de acá vendría a ser el aparato de Golgi. ¿Sí? Vemos aquí que se va a acomodar por delante del núcleo. El núcleo queda grande, se va a ir haciendo cada vez más pequeño, se va a ir compactando. ¿Sí? Delante de ese núcleo compactado se va a poner el aparato de Golgi. Por detrás de ese núcleo se van a ir acomodando las mitocondrias. ¿Sí? Acá están todas las mitocondrias acomodadas. Y de ahí se va a formar la cola, por detrás. De ahí viene, ¿no? La formación del acrosoma, que vendría a ser el aparato de Golgi por delante del núcleo, la condensación del núcleo, pues se hace más pequeño. La formación de cuello, piezas intermedias y cola, y el desprendimiento de la parte del citoplasma. Esta parte del citoplasma es lo que se va a desprender, una parte chiquitita. ¿Sí? Entonces, esto creo que ya quedó claro, esta parte. ¿Sí? A partir de la célula precursora, la célula primordial, se va a formar las espermatogonias. Y se van a dividir hasta que, como les dije, ¿no? Tengamos ya suficientes como para poder formar a todos los espermatozoides. De ahí termina la división mitótica y empieza la meiosis. La primera división meiótica va a dar origen a los espermatocitos secundarios, ¿sí? Porque la célula madre aquí fue el espermatocito primario.
se divide por primera vez de forma meiótica y da origen a los espermatocitos secundarios. Y los espermatocitos secundarios se dividen de nuevo de forma meiótica para dar origen a las espermátides. Y las espermátides, pues ya saben, ¿no? Este proceso de acá, la espermiogénesis, va a formar a los espermatozoides. O sea, es una metamorfosis, ¿no? Espermiogénesis es como una metamorfosis, donde las espermátides pasan a ser espermatozoides, ya con su colita, con su acrosoma, con su núcleo condensado, ya saben. Más de lo mismo. A ver, algo de aquí. Ya les dije, ¿no? Pasan de células diploides a células haploides. ¿Qué más? Aquí. No, aquí es igual. Sí, esa es acá también. Ah, ya. Miren, esto vendría a ser un conductivo diferente. ¿Sí? Como dice, ¿no? Este es antes de la pubertad, vendría a estar así como un conductito, no vemos presencia de espermatozoides, pero sí vemos a las células germinativas, ¿no? Las primordiales, ahí están. Y tenemos también algunas de las células de sostén, las células de Sertoli. Pero claro, no van a desarrollarse estas bien hasta que se produzca la testosterona, como les mencioné, ¿no? Aquí. Sí, aquí. Es decir, estas son las células de Sertoli, o células de sostén, ¿no? Que se van a desarrollar por estímulo de la testosterona. Y no va a ser hasta pubertad que se va a empezar a producir aquí la hormona liberadora de gonadotropina, que va a favorecer la liberación de FSH y LH. Y es la LH la que se va a ir hacia las células de Leydig para formar la testosterona, y la testosterona estimula a las células de Sertoli. ¿Sí? Más o menos por eso es que a eso es lo que me refiero, que se tiene que llegar hasta la pubertad para que se pueda desarrollar las células de Sertoli. No solamente los espermatozoides, sino también para que se estimule las células de Sertoli. Entonces, sí, yo vendrían a ser ya los puntos diferentes ya de un adolescente, un adulto, ¿no? Aquí están. Las células de acá, las células precursoras, los espermatozoides, ya se están desarrollando. Igual, como les dije. Y ahora entraríamos a la ovogénesis. ¿Sí? Como les dije, la FSH se va a mantener ahí, o sea, casi del mismo nivel, para formar, desarrollar al cuerpo, a los folículos, ¿no? A la hormona folículo estimulante. Ahí está. Se mantiene. Y la LH un poquito más arriba, pero llega a un punto en el cual ya, dice, ya tenemos formado ya el folículo, ¿no? O el folículo de Graf. Tenemos formado el folículo, ¿qué hay que hacer? Subimos, aumenta. ¿Para qué? Para que se produzca la ovulación, ¿sí? Se produce la ovulación, solita se regula, les dije, y empieza a caer. Y se mantiene igual. ¿Quién se va a mantener igualita también? La FSH, ¿no? Sube un poquito, pero ya, o sea, casi igualita. Aquí lo importante es el pico de la LH, ¿sí? El pico de la LH que va a permitir la ovulación. Y también, ¿no? Recuerden que es o sea, después de que se produce la ovulación, ¿qué va a quedar? El cuerpo lúteo. Queda el cuerpo lúteo y es el cuerpo lúteo el que va a formar la progesterona. Por eso, antes de la ovulación, la progesterona está hasta el suelo. Pero después de la ovulación, aquí se forma el cuerpo lúteo porque ya se botó, ya se produjo la ovulación y justo después de eso empieza a subir el nivel de progesterona. Progesterona, progestación, ayuda a desarrollar el útero, prepara el útero para que venga el óvulo ya todo fecundado y todo, porque por eso digo óvulo, y pueda implantarse, ¿no? A veces se refiere a esta hormona. Favorece la gestación, o sea, favorece el momento en el cual se va a implantar el óvulo en el útero. Y es por eso que se produce después. Y aquí, ¿no? Miren, podemos
relacionar aquí desde un folículo primordial, se desarrolla el folículo primario y luego así va creciendo hasta formar el folículo de Graf, que es el folículo que ya está a punto, ya ahí como para que dice, estoy listo, ya solo falta que me rompa, ya está. Algo así. ¿Y qué es lo que sucede? Justo a ese nivel, miren, entre este folículo que ya está preparado, el folículo de Graf, y el folículo que ya está roto, es aquí donde hubo el pico de LH, ¿no? ¿Bien? O sea, comenzó este folículo, seguro la LH estaba bajita, la FSH estaba ayudando a desarrollar el folículo, se iba desarrollando, se va desarrollando, ya está completo para salir, y la LH aumenta y se produce la ovulación. Después de la ovulación que aparece esta cosita amarilla. Esta cosita amarilla es el folículo que se ha roto. ¿Sí? Es el folículo que se ha roto y se ha formado el cuerpo lúteo, donde se va a producir la progesterona. Y digamos, ¿no? Si es que se llega a implantar o sea, se llega a fecundar este óvulo, ¿no? Se fecunda y se adhiere a la pared del útero, se va a producir una hormona, que es la hormona gonadotropa coriónica humana. ¿Sí? Gonadotropina coriónica humana. Esa va a permitir el desarrollo del cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo va a seguir formando progesterona. Pero si es que no sucede esto, pues el cuerpo lúteo simplemente se degenera y desaparece. Y se forma el cuerpo blanco. Es una cicatriz, una especie de cicatriz. Y esta sería la pared del endometrio, ¿no? O sea, para ver el ciclo endometrial. O sea, primero tenemos la fase de proliferativa en la cual el endometrio se va engrosando, va aumentando su tamaño, se van produciendo las glándulas aquí en forma recta. Luego tenemos la fase secretora en la cual vemos que estas glándulas incluso empiezan a aumentar su tamaño. ¿Para qué son importantes estas glándulas? Para que puedan dar nutrición, ¿no? Al óvulo. Bueno, ya no vendría a ser un óvulo, pero bueno, cuando vendría a implantarse ahí, más adelante veremos que se llama trofoblasto, ¿sí? Se va a implantar ahí y las glándulas van a ayudar a que se nutra, ¿sí? Y en caso, pues como les dije, ¿no? En caso no se llegue a fecundar el óvulo, pues no hay implantación y pues simplemente pasamos los días y pues, se desprende todo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la ovogénesis, vamos a tener a la ovogonia, que vendría a ser la célula precursora, ¿no? Esta va a tener divisiones, primero, mitóticas, y vamos a obtener de estas a los ovocitos primarios. Los ovocitos primarios se dividen, dan origen al ovocito secundario y un cuerpo polar. Ojo, no tenemos dos ovocitos secundarios, tenemos solo un ovocito secundario y un cuerpo polar. Si es que se produce la fecundación, se va a terminar de desarrollar este ovocito secundario y se va a producir el óvulo, ¿sí? Que es un ovocito secundario maduro, y un cuerpo polar. Y a partir de este otro cuerpo polar se va a también dividir formando otros dos cuerpos polares. O sea, el resultado final, el producto final de la ovogénesis es un óvulo y 3 cuerpos polares. Eso también era la pregunta de su pretest. Chicos, sí se me escucha, ¿no? ¿Sí? Sí se te escucha. Ahí. Entonces, sí. Sí, aún falta. Entonces aquí hay más, ¿no? Igualito. Esta imagen, yo puse una imagen, creo. Bueno, no sé. Ya. Nos quedamos con esta imagen, entonces. Igual.
más de lo mismo, ¿no? Teníamos acá la ovogonia, se dividía, les dije, ¿no? Divisiones, primero, mitóticas. Divisiones mitóticas. Mitosis, mitosis, mitosis. Tenemos células diploide, 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 hasta que terminaba, digamos, ya teníamos las células suficientes como para poder producir a los, en este caso, bueno, vamos a ver que a diferencia de los espermatozoides, los óvulos ya empiezan su diferenciación, o sea, ya tenemos ya una parte de la meiosis en la fase prenatal, o sea, antes de que tú nazcas, ya naciste, en el caso de las mujeres, ¿no? Ya nacieron con todos los óvulos que iban a tener en su vida. Claro, algunos de estos se perdieron con el paso del tiempo, luego, no quiere decir que si naces con, ¿cuántos? Con tus, no sé cuántos son, pero ya imaginemos, ¿no? Si naces con tus 3000 folículos primordiales, no quiere decir que cada uno de estos 3000 folículos primordiales va a desarrollarse en cada periodo menstrual, no, sino que en un periodo se pueden llegar a desarrollar hasta, no sé, 20 folículos, y de estos 20 folículos solo uno se va a desprender, o sea, solo uno se termina de desarrollar. O sea, se desarrollan varios al final, en un mes, en un solo mes se desarrollan varios, y al final solamente uno sale, ¿sí? Solo uno. O sea, el que más ha crecido empieza a inhibir el crecimiento de los demás. Y esos demás se pierden. Solamente va a permanecer el que está creciendo más, ¿sí? Porque no es que la hormona folículo estimulante sea, no, solamente voy a estimular el crecimiento de hormona. No, es un poquito menos específica esa hormona. Va a hacer que varias crezcan y que de esas que varias crecen, solo una, la más grande, como les digo, solo una va a terminar de desarrollarse. Y las demás, pues, se pierden. Entonces, como les dije, ¿no? Se produce la mitosis, 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 y ya durante la etapa prenatal se va a producir ya el desarrollo de los ovocitos. ¿Sí? Siguen siendo, es de aquí donde se va a producir la primera división, ¿no? Meiótica. Y se va a quedar, ¿a qué nivel? A nivel de la profase. Eso tienen que entender, chicos. A nivel de la profase es donde se detiene la primera división meiótica. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? Eso de las profases tienen que, de verdad, eso sí pueden preguntarle, les pueden preguntar, si no es en pasito. Bueno, lo más probable es que le pregunten en pasito. En pasito pueden venir un montón de preguntas. Pero en el parcial, si viene, puede ser por preguntas A, B, C, D, o sea, verdadero o falso, ¿no? Pero sí, es muy probable que les pregunten eso de la prófase, ¿sí? Y también lo que les acabo de preguntar, que la meiosis se produce a nivel prenatal. O una parte de la meiosis, no toda la meiosis, ¿eh? No toda, solo una parte. Entonces, como les dije, ¿no? Más o menos a los 4 meses de desarrollo, pues ya tenemos algunos en mitosis, otros diferenciación de ovocitos primarios, ahí está. Y se va a quedar en la profase, chicos. Se queda en la profase, en la de la primera división meiótica. ¿Sí? Ya, más o menos ya en esta diapositiva, cuando se hablé en esta diapositiva, la anterior, ya les había dado esta idea, ¿no? O sea, aquí normal están para que lean y para que lo puedan entender. O sea, entonces, sí, aquí igualito, te hace un resumen. Imagino que quiero ir yo es a esto. Wow. No me quiero adelantar mucho. Eso ya les expliqué. Esto aún no les explico. Igual, quiero irme acá. En la gametogénesis, chicos. Entonces, ¿cómo les había...? Quiero centrarme en esto porque aquí vienen varias preguntas del examen. Y varias preguntas de pasito también. O sea, es muy importante esta parte, de verdad. Esta tabla, no solamente apréndansela, porque uno puede decir, ya, testículo, si hablamos de espermatogénesis, es en los testículos. Si es ovogénesis, es en los ovarios, ¿no? Aquí se ha movido un poquito. ¿Sí? Si es espermatogénesis, es en los testículos. Si es ovogénesis, en los ovarios. ¿Ok? ¿En qué parte de los testículos? En la médula. ¿Ya? ¿Y en qué parte de los ovarios? En caso de la ovogénesis, en la corteza. O sea, ¿cómo es eso? Regresamos para entender eso. Regresamos aquí, ¿no? La parte de anatomía.
se había dicho, ¿no? Que los espermatozoides se van a desarrollar acá. O sea, esta vendría a ser la corteza del testículo, y estos de aquí, que son los folículos testiculares, son parte de la médula. O sea, los espermatozoides, en otras palabras, se desarrollan en el centro del testículo, ¿sí? En la médula, en la parte medular. Mientras que los folículos, ¿sí? Estos de acá, esta una imagen, bueno, estos de acá, que es un folículo ya que se ha desprendido, se desarrolla, miren, justo por debajo, ¿sí? De la capita externa. O sea, se desarrollan en la corteza. En la corteza es donde se desarrollan estos folículos, ¿sí? En la corteza del óvulo. Es por eso que dice, la espermatogénesis se produce en el testículo. ¿Qué parte del testículo? En la médula, ¿sí? En la parte central. Mientras que la ovogénesis se va a desarrollar en la corteza. O sea, bien pegadito a la capa externa, bien pegadito a la pared externa. ¿Para qué? Para que justo se pueda romper. Recuerden que cuando se eleva el pico de hormona luteinizante, ¿qué pasa con el cuerpo de Graf? Se tiene que pues, adherir, tiene que fusionarse con, bueno, tiene que romper la pared del óvulo para que pueda liberar al ovocito, ¿sí? Y bueno, ya saben esta parte, ¿no? Los precursores son los espermatogonios, o las espermatogonias, y de los óvulos, en el caso de los precursores, son las ovogonias. Los intermediarios, también ya los he explicado, es espermatocito primario, espermatocito secundario, las espermátides, que luego van a cambiar su forma, les dije, sufren una metamorfosis para que terminen siendo espermatozoides. En el caso de la ovogénesis, no, esto no. Ya, en el caso de la ovogénesis, vamos a tener como precursores, o perdón, intermediarios al ovocito tipo 1, al ovocito tipo 2, y como resultado final, pues al ovocito maduro, que solo se va a dar si es que se llega a fecundar el óvulo, ¿sí? Solo si se llega a fecundar el óvulo. Los números de cromosomas, ya sabemos que pasan de una célula diploide a una célula haploide, ¿no? O sea, de 46 cromosomas a una célula con 23 cromosomas. Igual acá, tanto espermatogénesis como ovogénesis. Y el resultado final, pues justo esto era lo que quería llegar. El resultado de la espermatogénesis son 4 espermatozoides, mientras que el resultado de la ovogénesis o oogénesis puede ser cualquiera de las dos formas, ovogénesis o oogénesis, ¿sí? Es un ovocito maduro o óvulo y 3 cuerpos polares, ¿sí? Esta parte de aquí es literal, es el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Y ahorita voy a explicar esto. Entonces, lo que les expliqué es esto, ¿no? La parte de la hormona FSH va a estimular, mira, aquí justo está, debajito. Tenemos aquí un óvulo y una pequeña capita de células que la están envolviendo, ¿no? Posiblemente sean células epiteliales, planitas, por eso es que están, casi ni se ven. Pero sí son células epiteliales planas. Eso van a formar al folículo primordial, ¿sí? Luego este folículo primordial, estas células que le están envolviendo se van a ir haciendo más gruesas, de repente 1, 2, 3 capas, a medida que va avanzando el tiempo, podemos ver, ¿no? Acción de la hormona folículo estimulante, ¿sí? Se va a ir desarrollando esta capa de células externas. Y miren, se van haciendo como que más gruesitas, se van haciendo cúbicas por ahí, se van haciendo, ya no es una capa, ahora son 2, 3 capas, ¿sí? A medida de que va creciendo este folículo, donde se encontraba el ovocito, se va a ir haciendo como que, se va a ir, la palabra creo que es marginando, o sea, se va a ir yendo hacia un lado, lo van a ir botando hacia un lado al ovocito, ¿sí? Formando aquí un espacio donde vamos a encontrar el licor folicular.
Y aquí ya podemos ver, ¿no? Un folículo ya desarrollado, el ovocito está completamente marginado hacia un lado. Se produce nuevamente, ¿no? El pico de LH, chicos, ya les he dicho ya, para que se produzca la ovulación necesitamos el pico de LH, hormona luteinizante, sí o sí, y si lo repito cada rato porque esto se lo van a preguntar también a cada rato, ¿sí? Después del pico de LH, ¿quién se forma? El cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo qué va a hacer? Que los niveles de progesterona suban. ¿Suban para qué? Para que la pared del endometrio pase de la fase proliferativa a la fase secretora. ¿Sí? ¿Para qué? Para empezar a preparar al útero para que reciba, en caso se fecunde, al óvulo. Pues. Ya, y pues pueda ayudar en la nutrición de bueno, porque puede ayudar, ¿no? En el desarrollo de la primera, segunda, tercera semana, etcétera. Durante todo el ciclo, durante todo el embarazo. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? La fase proliferativa, donde es por acción del estrógeno, pues empiezan a desarrollarse estas glándulas de forma recta, y en la fase secretora, donde estas glándulas empiezan a adquirir una forma tortuosa. Tenemos una forma tortuosa, son bien grandes estas glándulas. ¿Sí? ¿Quién actúa acá? La progesterona. En la fase proliferativa, ¿quién actúa? El estrógeno, chicos. Sí, eso también les van a preguntar, estos dos. Diferencias de la fase proliferativa, diferencias de la fase proliferativa y de la fase secretora del endometrio. ¿Sí? Sí saben, ¿no? Cómo es que se divide el útero, o sea, la pared del útero. Endometrio, miometrio. O sea, el miometrio es la parte del medio, ¿sí? O sea, la pared del útero es como que... creo que la mayor parte del útero es miometrio, o sea, es músculo, la parte del medio. Y la parte la más interna, esa capita que, digamos, ¿no? Que tapiza, que cubre al útero por dentro, ese es el endometrio, ¿sí? Y ese es ese de acá. Ese de acá, eso que está aquí de moradito, todo esto de acá. Todo esto de acá en la región, en la fase secretora, todo esto es el endometrio. El miómetrio, yo les digo que es la músculo, o sea, ¿para qué necesito músculo en el útero? Es fácil, ¿no? Para las contracciones, ¿no? Para que ya va a salir el bebé, necesito que se contraiga. Es esta parte de acá, todo esto. Bueno, de repente ahorita no lo entienden bien, pero, o sea, ya con el pasar del tiempo van a entender. Ahorita están llevando histología, ¿no? De repente, por eso... Vamos a ver aquí. Ya hay unos que se quedan. Ya. Aquí vemos, ¿no? Aquí están las glándulas rectas, bien rectas, y esta parte de acá que son como que son células alargadas, incluso pueden ver, ¿no? Que los núcleos son alargados, esas son las células musculares. ¿Sí? Esa es la parte muscular, ese es el miometrio, el mío, o sea, mío significa músculo, ¿ya? Por eso, es la porción muscular. Y igual acá abajito pueden ver un poquito de lo que viene a ser el miometrio, muy poquito. Y arriba el endometrio ya en la fase secretora y no con sus glándulas tortuosas. Entonces, lo que yo les había mostrado hace un rato eran estos, ¿no? Ya no se ve mucho ya. Esta de acá, chiquitita. Les dije que eran como una célula en el centro y alrededor células epiteliales. ¿Qué son estas? No diría células epiteliales. Bueno, sí dicen, ¿no? Que células epiteliales que forman el folículo. Un folículo primordial, ¿no? Que es lo más... Es la forma, digamos, en la que se va a mantener a los ovocitos hasta que llegue a una fase, digamos, hasta que llegue ya en la pubertad. Esta es la forma en la que se van a mantener. Ya con la acción de la hormona FSH, hormona estimuladora de los folículos, o folículo estimulante, como quieran decirle, es que se va a producir estas de acá. ¿Sí?
Miren, se desarrollan estas células epiteliales, se van a hacer cúbicas, y les dije, no, ya no van a ser solo una sola capa, y ya no van a ser planas, sino que primero son cúbicas, y luego incluso se forman varias capas. ¿Sí? Varias capas. Y a medida que se va formando varias capas, alrededor de este óvulo van a ir formando esta zonita roja que ven acá. Algo no sé por qué apunto, pero bueno. Se va formando esa zona roja. Esa zona roja va a ser la zona pelúcida, ¿sí? Esa zona va a ayudar a que, de alguna forma, pues, proteger al óvulo, ¿sí? Y también vamos a ver más adelante que ayuda a que solo un espermatozoide entre al óvulo, ¿sí? Entonces, a medida que va creciendo, van aumentando las células, van aumentando las capas, igual, les dije, ¿no? Se va a ir marginando a un lado, al osito primario. Se va a ir marginando, se va a ir yendo hacia un lado, lo van a ir botando, dice, no, tú vienes escondidito a ese lado nada más, ¿sí? Y se va a ir formando una cavidad en el centro. Bueno, no en el centro, sino que, sí, se va a ir formando una cavidad, ahí nomás. Esta cavidad es conocida como el antro, o cavidad antral, como quieran decir, o cavidad folicular. Creo que era cavidad antral. Sí, también cavidad antral. ¿Ya? Y en esta zona es donde vamos a encontrar el llamado, lo que dice, ¿no? Licor folicular o sustancia folicular. Ahí está, podemos ver, ¿no? Ahí se va formando alrededor del ovocito, la zona pelúcida, todo chévere. Y aquí ya tenemos ya lo que le estaba mencionando hace rato, ¿no? El folículo de Graf. Ya es un folículo muy grande, muy desarrollado, solo uno, porque les dije, ¿no? Se desarrollan varios, pero quien termina de desarrollarse, o sea, es solamente el que tiene el tamaño más grande. O sea, el más grande es el que termina de desarrollarse. Inhibe el tamaño, el crecimiento de las demás, y él solito empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces tenemos acá, ¿no? El antro folicular ya es muy grande, ¿sí? Tenemos al ovocito aquí un ladito, en el cúmulo, ¿cómo se llama? Cúmulo oóforo, creo. Sí, sí, así se traduce. Cúmulo oóforo, aquí a un ladito, todo marginado. Y tenemos incluso las células del estroma, o sea, estas células de acá, aquí afuera, que decía tejido conectivo del ovario, se han organizado alrededor del folículo, de tal forma que llegan a formar verdaderas capas, o sea, capas, pero bien organizadas, conocidas como las que estaban más cerca al folículo son la teca interna y la que está un poquito más allá es la teca externa. O sea, van a ir formando esas dos capas. Y como les dije, ¿no? De este folículo de Graf ya es un folículo que está preparado para romperse y terminará formando, pues, se terminará rompiendo, produciendo la ovulación y produciendo el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, que va a formar la progesterona. Eso debería haber sido una pregunta del pasito. Sí, creo que sí. Bueno, y ya saben, ¿no? Justo lo que les dije. A los 5 meses de la edad fetal tenemos, bueno, las mujeres tenían aproximadamente 7 millones de óvulos, bueno, de ovocitos primarios. Cuando nacieron, ustedes tuvieron entre 600.000 a 800.000 ovocitos. Ya en la pubertad, pues como les dije, algunos de estos se perdieron, pues tal vez, no sé, ya terminaron solo con 40.000, 30.000. Y como les dije, ¿no? No todos no es que solo se vaya a desarrollar un solo folículo al mes, sino que se desarrollan entre 15 a 20. Creo que se había dicho 40, bueno, lapsus. Entre 15 a 20. Y de estos, solo uno va a ovular. Solo uno se va a desprender. ¿Sí? Los demás se pierden. Y solo uno, pues, va a salir en cada una de las 500 ciclos menstruales que va a haber a lo largo de 35 años. Eso más o menos quiere decir esta imagen. Y aquí, pues,
vendrían a estar las imágenes microscópicas, la microscopía, como quieran decir. Aquí tenemos al folículo, un folículo secundario en maduración, tenemos aquí a las células, ¿no? Ya han formado algunos espacios centrales chiquititos, esos se van a unir aquí formando toda esta área que es el antro folicular con el líquido, este de acá, el líquido folicular o licor folicular. Les dije que el ovocito iba a ser marginado, ¿no? Así un ladito lo están botando. Aquí se ha desprendido, ¿sí? Ya hubo la ovulación. Seguro ya terminó también el pico de la hormona luteinizante y salió el ovocito. Bueno, es una imagen real, ¿no? Esta es una imagen, dibujo, es una imagen real. Y esta es la microscopía, ¿no? ¿Cómo quedaría el... ¿Qué pasó? Ahí. Esta es la microscopía de cómo quedaría el cuerpo lúteo si es que no hay fecundación. Sí, este es el cuerpo lúteo. Sí, el cuerpo amarillo. Y si es que no hay fecundación, pues se cicatriza y se forma el cuerpo blanco o cuerpo albicans. Sí. Llegamos a esta imagen de nuevo. Ok, sí, se ha movido bien feo, pero vamos a intentar, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? En el caso de la gametogénesis, de nuevo, regresando, ¿no? Tenemos aquí a la espermatogénesis y la ovogénesis. El inicio, el espermatogénesis se va a iniciar a la pubertad. Como les dije, la ovogénesis inicia dentro del útero. La primera meiosis, igual, ¿no? Inicia también con el inicio de la espermatogénesis, que es también en la pubertad. En cambio, en la ovogénesis se va a dar dentro del útero, pero va a quedar en una fase. ¿Cómo se llama? La profase, chicos, profase. En eso queda. ¿Qué va a resultar? Bueno, nos va a dar de espermatocitos primarios a espermatocitos secundarios, mientras que en la ovogénesis nos da de ovocitos primarios a secundarios. En la meiosis 2, pues vamos a tener, ¿no?, los espermatocitos secundarios y que nos va a dar las espermátides. Estos que solo falta que hagan su metamorfosis para que sean espermatozoides. Y en la ovogénesis, pues tenemos en el caso de la fecundación, si es que se fecunda, se va a llegar de los de los ovocitos 2 a ovocitos 2 maduros. ¿Sí? Ah, bueno, aquí está, ¿no? Perdón, me faltó. La duración vendría a ser de 64 horas, perdón, de 64 días a 74 días. En el caso de los espermatozoides. Y en la ovogénesis vendríamos a tener más o menos un ciclo ovárico, ¿no? De 28 a 30 días. Y ya, el ciclo menstrual. Creo que ya hemos hablado también de esto así súper breve. Lo que quiero hacer es mención sobre la zona pelúcida. ¿Sí? Tenemos acá fecundación. Ya. Ahora sí, hay que borrar, chicos. Solamente lo importante. Creo que ya me explayé demasiado. Tenemos la zona pelúcida. Como les dije, esta zona va a ser una especie de barrera. ¿Para qué? Para que no pueda, para que se pueda seleccionar. No tanto seleccionar, sino como que impedir la entrada de muchos espermatozoides. Solo uno es el que va a terminar entrando al óvulo, así que recordemos que la zona pelúcida, bueno, como dice, ¿no? Tiene 3 zonas, pero de forma general, esta solo va a permitir la entrada de 10 espermatozoides y, o sea, van a poder llegar 10 espermatozoides a la zona pelúcida, pero atravesarlas para llegar al óvulo, solo uno, ¿sí? La llamada reacción de zona vendría a ser esta la que hace que se endurezca la zona pelúcida para que los espermatozoides que están ya ahí no puedan atravesarla más, ¿sí? Por eso dice, evita la poliespermia. Justo esa era también pregunta de Pasito. ¿Cómo se llama la zona que evita la poliespermia? La zona pelúcida. ¿Por qué? Por la llamada reacción de zona. Se endurece. Entró ya un espermatozoide al óvulo, entonces se empieza a endurecer la zona pelúcida. ¿Sí? En el caso que se dé la fecundación, pues... Ah, bueno, no, esto está para que lo lea. Esta cosa, la reacción acrosómica.
En el caso de la reacción acrosómica, es una reacción que tiene el espermatozoide, ¿sí? Recordemos que en la parte de adelante, ¿sí? Teníamos al acrosoma. Vendría a ser esta parte del aparato de Golgi que se ponía por delante del núcleo, ¿verdad? El núcleo se condensaba, delante del núcleo condensado se ponía el aparato de Golgi. Tenemos que en esta parte que está justo, o sea, en esa parte de la membrana que está en relación con el acrosoma, tenemos enzimas, que son la hialuronidasa, ¿sí? Que es una enzima que va a degradar, por su nombre, pues, al ácido hialurónico, que sí son compuestos de la membrana extracelular, perdón, de la matriz extracelular. Tenemos la acrosina, que, como mencionan, pues ayuda al espermatozoide a avanzar a través de la zona pelúcida, de la zona pelúcida, y la tripsina. La tripsina, para los que no saben, es una proteasa, ¿sí? Que es una proteasa, una enzima que degrada proteínas. O sea, va a ayudarle al espermatozoide a hacerse paso a través de las estructuras proteínicas que pueda encontrarse, tanto de las células como de las membranas pelúcidas. O sea, también va a ayudar a que, al final, estas tres van a ayudar en conjunto que el espermatozoide pueda atravesar todas estas membranas que cubren al ovocito. ¿Sí? Y a medida que se va haciendo paso, vamos a ver que esta crosoma y la membrana que lo cubre va a ir degradándose. Por eso menciona, ¿no? En la fase, antes de que inicies la perforación de estas dos zonas, se vería así. Vemos bien la membrana, el acrosoma están conservados. Ya en la fase inicial ya podemos ver que incluso se están perforando ciertas partes de la membrana. En la fase avanzada ya vemos ya que se ha perdido parte de la membrana y el acrosoma. Y en la parte final ya hemos visto que la membrana está completamente degradada, ¿sí? Y solo quedan estas dos pequeñas partes, que vendrían a ser las zonas ecuatoriales, que van a ayudar a la fusión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En la fase de fecundación, perdón, fases de la fecundación, ¿no? Vendría a ser la capacitación de espermática, la reacción acrosómica. Ya. La reacción acrosómica, que ya les mencioné. Los cambios que va teniendo el acrosoma a medida que va adentrándose el espermatozoide a través de las capas que cubren el óvulo, el ovocito. La fijación de la pared del óvulo es, bueno, esto faltaría explicarlo, ¿no? También teníamos la penetración en el citoplasma ovular, que vamos a ver a continuación. El bloqueo de la polispermia, les dije, ¿no? La zona pelúcida se endurece. ¿Para qué? Para que los demás espermatozoides que estén ya en esta zona, pues no puedan penetrarla. Y también tenemos el ovocito. Esto va a suceder justo después de la fecundación, que el ovocito completa la segunda división meiótica. ¿Sí? Eso vamos a verlo ya después. Sí, esto aquí vamos a verlo justo después. También hay formación de los pronúcleos, la fusión de estos dos pronúcleos que se llama singamia, y la formación del cigoto. Eso es falta de explicarlo, chicos. No se preocupen. Sí, acá. Bueno, como les dije, ¿no? Más de lo mismo. Tenemos la fase de denudación, cuando la reacción acrosómica, en otras palabras, tenemos aquí al espermatozoide, se va a hacer paso a través de primero las células de la zona. De la zona pelúcida. Ya. Se tiene que hacer, a pesar de. No, esta palabra. A través de la zona pelúcida, el espermatozoide va a poder atravesarlo gracias a una proteína que tiene en su membrana, que es la ZRK, que es un tipo de receptor, una especie de receptor, y la zona pelúcida tiene la zona P3. O sea, al final, esta unión entre estos dos componentes, hay la zona receptora de quinasa o sinasa y la ZP3, que es la zona pelúcida, la unión entre estos dos va a permitir que se forme una especie de llave encerradura. O sea, que solamente se permita esta unión y que no pueda ingresar otro espermatozoide. Creo que eso sí se entiende, ¿no? Se le conoce como la interacción ZP3-ZRK. O sea, es
típicamente es eso. O sea, es la unión entre el espermatozoide, la interacción entre el espermatozoide y parte de la zona pelúcida, para que ya otros espermatozoides no puedan ingresar. Entonces tenemos la fase de denudación, denudación, donde el espermatozoide intenta atravesar la corona radiada, la fase de reconocimiento y adhesión, donde el espermatozoide ya intenta atravesar la zona pelúcida, la fase de penetración, donde ya hay ya el espermatozoide ha atravesado la zona pelúcida, y por último la fusión, ¿no? Donde se unen ambas membranas y el núcleo del espermatozoide puede pasar a citoplasma del ovocito. Igual, o sea, esa es la reacción de membrana, perdón, la reacción de la zona pelúcida. Como les dije, ¿no? Aquí se va a predecir esta especie de endurecimiento de la zona pelúcida. Las fases de estos son estas, ¿no? La reacción cortical, la reacción zonal, el bloqueo vitelino y el endurecimiento de la zona pelúcida al final. En el caso de las fases de la fecundación, aquí es otra de las preguntas que siempre vienen, ¿sí? Que siempre hacen, bueno, teníamos que ya se había unido ambos citoplasmas, ya había pasado el periodo de la fusión, ¿sí? Y ingresó el núcleo del espermatozoide al ovocito. A partir del núcleo del espermatozoide, tenemos también el núcleo del ovocito, se van a formar los pronúcleos, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, ¿sí? Estos dos se fusionan. Bueno, fusionan sus cromosomas, se recuerdan, ¿no? Ambos son haploides y se fusionan para terminar dando origen a una única célula diploide, ¿sí? Este momento de la fusión de ambos pronúcleos es lo que se llama singamia. Mientras que ya el inicio, este periodo en el cual se comenzaba con la primera división celular, es la anfimixis. Sí, recuerden eso. Ambos son importantes, ambos son bien preguntados, pero lo que más se pregunta es sobre la anfimixis. Sí, igual la singamia, recuerden, ¿no? Nada más. Fusión de los núcleos, singamia. El fin de la fecundación, inicio de la segmentación, la primera división vendría a ser la anfimixis. ¿Sí? Igual acá. O sea, tenemos aquí arriba los espermatozoides que intentan entrar, atravesar la zona pelúcida, etcétera, y la corona radiada. Y aquí ha entrado ya un espermatozoide. El núcleo empieza a crecer y se fusionan, ¿no? Se fusionan y ya tenemos aquí al cigoto. O sea, cuando ya está fusionado todo. Perdón. Se fusionaban aquí ambos pronúcleos, era la singamia. Y una vez ya fusionados, teníamos el cigoto. Ya una vez fusionados, tenemos el cigoto, empiezan a dividirse. ¿Sí? La anfimixis. Y aquí ya tendríamos, de aquí en adelante son todos divisiones mitóticas, ¿ah? De aquí en adelante. Ya después de la primera división ya son todas divisiones mitóticas. Aquí está. Divisiones mitóticas. A estas de acá, vamos a seguir esto. Sí, eso es igual. Ya tenemos divisiones mitóticas. Sí. Resultados de la fecundación. Entonces, ¿cuánto falta? ¿Qué hora, chicos? Vale. Ah, sí, hasta ahí nomás, chicos. ¿O no? ¿Qué? A ver. Como resultado de la fecundación tenemos, ¿no? Terminaba la segunda división meiótica. Les dije que solo se iba a terminar de dividir íbamos a obtener al óvulo o ovocito secundario maduro si es que se llegaba a fecundar, ¿no? ¿Sí? Sí les había dicho. El periodo de segunda célula. No sé más. Sí les dije. Se termina la segunda división meiótica. Sí les dije, ¿eh?
el restablecimiento del número diploide de cromosomas. Como tanto el espermatozoide es haploide como el óvulo también es haploide, se fusionan ambos, entonces tendríamos 2 copias de cada uno, terminando con una célula diploide. Determinación del sexo del nuevo individuo. Recuerden, ¿no? O sea, si es que el cromosoma 23 que tenía el espermatozoide era tipo X, íbamos a tener también otro X de parte de la madre, ¿no? La mamá solo puede dar cromosomas X, mientras que el padre puede ser cromosomas X como cromosomas Y. Entonces, si teníamos 2 cromosomas X, como resultado íbamos a tener un individuo femenino, una mujer. Perdón, a una mujer. Si teníamos un cromosoma X por parte de la madre y un cromosoma Y por parte del padre, pues tendríamos un hombre. ¿Sí? Y por último, la variación de la especie humana, ¿no? También esto dependía porque eso dependía de la mezcla de los genes, ¿no? Del papá y de la mamá, más que todo. Porque se combinan los genes, se combinan los cromosomas. Y pues como resultado teníamos a un humano, pues con características tanto de la mamá como del papá. Y por último, inicio de la segmentación. Aquí es donde encontrábamos esos dos, ¿no? Que vendrían a ser los blastómeros. Así es como se empiezan a llamar estas células. Se dividen, se dividen, se dividen hasta que son 16, cuando ya podemos empezar a llamarlos mórula. ¿Sí? Y a partir de esto nos va a resultar el blastocisto, que el blastocisto es más o menos así. Me acuerdo cuenta que no hay más diapositivas. Mi error. Creo que... ya a este lado. El blastocisto empieza a ser así. Así más o menos. Parece el folículo, ¿verdad? El blastocisto es todo esto. O sea, tenemos cuando empieza a dividirse este blastómero, ¿sí? Ya no son solo 2 células, sino empiezan a dividirse, a dividirse, a dividirse, y obtenemos, digamos, 16 células, ¿ya? Entre 12 y 16, dicen. Se dividen y estas ya 12 a 16 células empiezan a reorganizarse, ¿sí? Se vuelven a dividir, y terminan formando el blastocisto. El blastocisto vendría a ser una estructura formada por estos dos. Tendríamos al embrioblasto aquí, que dará origen al embrión, y el trofoblasto, que dará origen a la placenta. Chicos, esperen. Por favor, esperen. Sí me escuchan, ¿verdad? Creo que... Sí se escucha. Ya. A ver, un ratito, vamos a detener.